no debemos de tener miedo. Son 4 razones. Y vamos a empezar con el Evangelio de San Marcos, el capítulo 5, del versículo 35 al 36. Si tienen su Biblia y pueden seguirme, adelante. Si no, les pido de favor que me presten atención. De aquí es importante que leamos la palabra y que también, sobre todo, la escuchemos. Entonces, repito, el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 35 al 36. Y dice así: Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No tengas miedo, solamente ten fe. Lo que Jesús dice en este momento: no tengas miedo, solamente ten fe. Yo te voy a invitar, hermano, hermana, ahí a tu pareja, a la persona que tienes al lado, voltéalo a ver y dile: no tengas miedo, solamente ten fe. Míralo y dile: no tengas miedo, solamente ten fe. Otra vez repite conmigo: no tengamos miedo ahora, no tengamos miedo, solamente tengamos fe. Y es lo que nos invita el Señor el día de hoy, a tener fe, no tener miedo. Aquí podemos ver en esta palabra, en esa cita que acabo de leer, que hay 2 tipos de personas. Está aquella persona, son las 2 voces que se pueden oír hoy en el mundo. Aquellos que llegan a ver a este dirigente, a este oficial, y que le dicen: ya, ¿para qué molestas al maestro? Ya, tu hija murió, ya no hay nada que hacer. La voz negativa, la voz que nos apaga la fe, la voz que siempre va a estar causando el temor. Y está también la voz de Jesús, que nos dice: no tengas miedo, solamente ten fe. Sí se puede, podemos salir adelante, podemos seguir. La voz positiva que está en nuestro interior, por la fe, que vamos a salir de esta situación. Por eso el Señor el día de hoy nos dice: no tengas miedo. Y este va a ser el primer punto. El primer punto es: nosotros somos personas de fe. Entonces, por tanto, usted no tiene que tener miedo. Nosotros somos personas de fe. ¿Qué nos hace diferente a nosotros de las otras personas allá afuera en el mundo? Que nosotros tenemos una esperanza en qué creer. Nosotros tenemos a Cristo en quien creer. Nosotros tenemos una esperanza realmente que es única y verdadera, y se llama Jesucristo. Es nuestra única esperanza. Los que no creen en Dios, ellos que tengan miedo. Los que visitan a los brujos, ellos que tengan miedo. Los que todavía creen en su horóscopo, ellos que tengan miedo. Los que están poniendo su confianza y su fe en otras cosas, no saben en lo que creen, ellos que tengan miedo. Pero usted y yo, hermano, no tenemos por qué temer, porque tenemos a un Dios que todo lo puede. Se acercaron al dirigente, al oficial, para decirle que su hija había muerto. ¿Qué hay de imposible para Dios? San Lucas 1:37. Para Dios no hay nada imposible. Por tanto, no tenemos que tener miedo, solamente hay que tener fe. Y acá hay un detalle que tenemos que tomar en cuenta: que el miedo y la fe se parecen demasiado. ¿Y por qué se parecen demasiado? Bueno, pues porque el miedo espera algo, pero negativo, pero espera algo. Y la fe también espera algo, pero espera algo positivo. Por eso se parecen. Y nosotros tenemos que aprender a detectar cómo estamos, qué es lo que tenemos. ¿Tenemos miedo o tenemos fe? ¿Qué estamos esperando? ¿Estamos esperando algo positivo o algo negativo? Ahora, hay también personas que dicen: es que yo creo en Dios, es que yo espero en el Señor, es que mi oración es sola para Él y estoy esperando en Dios. Y las personas a veces están llorando, desesperadas. ¿Qué transmite? La actitud está diciendo que no tiene fe. La actitud está diciendo que tiene miedo. Por tanto, también nuestra fe
como dice el apóstol Santiago en su carta, tiene que ser a través de las obras. No hay fe sin obras. Por tanto, si digo que tengo fe, tengo que ir obrando con fe también. Tengo que ir demostrando en mi semblante que tengo fe, que estoy tranquilo, que hay paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza y se llama Cristo. Por tanto, no tengo miedo. Tengo fe. Si usted, mi querido hermano, hermana, está con sus hijos y usted va a la iglesia y usted está creciendo en una comunidad y de repente usted está llorando por la situación, porque es válido desesperarse porque somos seres humanos, pero no es válido permanecer así todo un estilo de vida. Hay que sacudirse el miedo y entrar a la presencia de Dios, a entrar en oración con nuestro buen Jesús. Porque entonces nuestros hijos lo que van a ver es que nosotros estamos yendo a la iglesia de visión. Van a decir, ¿de qué me sirve la iglesia? ¿De qué le sirve a mi papá y mamá? O puede ser que el vecino nos esté observando, puede ser que algún familiar nos esté observando que aún no camina las cosas de Dios. Y lo único que va a decir es, ¿de qué me sirve si está muriendo de miedo? Si está con miedo, ¿dónde está su esperanza? A veces no nos lo dicen, pero eso piensan de nosotros, de acuerdo a la actitud que nosotros damos, de acuerdo al testimonio que nosotros damos. Ahora bien, si nosotros estamos dando un testimonio de fe, si nosotros estamos tranquilizando a los que están preocupados, a los que están desconsolados, a los que tienen miedo, entonces estamos dando un testimonio de que creemos realmente, más bien dicho, de que sabemos en quién creemos. Porque estamos teniendo fe, estamos mostrando nuestra fe y la estamos transmitiendo por medio de nuestra calma, por medio de nuestra paz. Y eso es lo que nos pide la palabra de hoy. No tengamos miedo, solo tengamos fe. Fíjense que me viene a mi mente un pasaje bíblico en aquel entonces, en el Éxodo, cuando Moisés saca a los israelitas de Egipto. Llegó un momento, les platico esto así para que entremos un poco en contexto, ahorita vamos a ver la cita. Llegó un momento en el que los israelitas de frente tenían al mar y atrás de ellos tenían a los egipcios siguiéndolos junto con Faraón. Entonces, al ver que no había para dónde, se sintieron acorralados, los israelitas empezaron a tener miedo y empezaron a reclamar y a buscar culpables. No, que por la culpa de Moisés estamos aquí, que si nos hubiéramos quedado mejor en Egipto, allá hubiéramos servido a Faraón, no estuviéramos en este momento, en esta situación. ¿Para qué nos sacó Moisés? Es preferible morir sirviendo a los egipcios que preferir muriendo aquí en el desierto. Esa situación pasó. Vamos a ver Éxodo capítulo 14. Acá hay 3 cosas que Moisés le dice al pueblo y que quiero retomar en este momento. Capítulo 14 del Éxodo, el versículo 13 y versículo 14. Repito, Éxodo capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. Y dice así: Moisés contestó al pueblo: no tengan miedo, quédense en su lugar y verán la victoria que Yahvé les concede. Hoy, esos egipcios que están viendo hoy, no los volverán a ver jamás. Yahvé peleará por ustedes y ustedes solamente mirarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí quiero rescatar esas 3 partes son 3 frases, me he dicho, importantes que Moisés le dice al pueblo. Primero, no tengan miedo. Nuevamente, no tengan miedo. Y luego, quédense en su lugar. Es decir, ¿en qué lugar están ustedes? En el lugar de la iglesia, en el lugar de la fe, en el lugar donde están esperando, en el lugar donde ustedes están en presencia de Dios. Quédense ahí en ese lugar. No se muevan de ese lugar. No tengan miedo y quédense ahí donde van. No busquen otro lado. No busquen por otro lado. No, es el único aquí, el camino de Dios. Y usted, hermano, lo sabe y lo conoce. Aquí, no hay más. ¿Para qué? Pues entonces vamos a ver la victoria que Yahvé nos concede.
Por eso mismo Dios nos dice a través de esta palabra, no tengamos miedo. Nos quedemos firmes en el lugar donde estamos. Nos quedemos firmes en nuestra fe. Segunda razón para no tener miedo. Nosotros estamos buscando al Señor. Esa es la segunda razón para no tener miedo. Nosotros estamos buscando al Señor. Y vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 1 al 6. San Mateo, capítulo 28, del 1 al 6. Y dice así: pasando el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver el ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos damos cuenta en esta parte, en esta cita, nos dice la palabra de Dios que cuando el ángel bajó del cielo, se sintió un temblor muy fuerte. Dígame usted, hermano, en estos momentos, ¿quién no tiene miedo con un temblor? Con una sacudida de esas, más como la que pasó hace 2 años, que fue muy fuerte. Y ahorita estamos al tentar de que tantito tiembla y tememos que el terremoto se vaya a repetir. Esto es tener miedo. Y dice aquí, nuevamente encontramos 2 grupos de personas: los soldados y el de las mujeres. Son 2 grupos de personas. ¿Qué pasó con los soldados, hermanos? Al ver el ángel y al ver todo lo que estaba pasando, los soldados cayeron en miedo. Y dice que quedaron como muertos. Prácticamente se estaban muriendo de miedo. Estaban los soldados muriendo de miedo. Y el ángel se acerca a las mujeres y les dice: ustedes no tengan miedo, porque yo sé que ustedes buscan al Señor. Y esa es la razón. Nosotros buscamos al Señor. No tenemos de qué temer. No tenemos por qué temerle a la situación, porque estamos buscando al Señor. Ahora, si nosotros no estamos buscando a Dios, entonces tengamos miedo, porque ¿qué estamos buscando entonces? ¿Qué estamos haciendo? Que tengan miedo los que están buscando otras cosas. Que tengan miedo aquellos que no conocen a Dios. Aquellos que se les ha llevado la palabra en su casa y no la han querido aceptar. Aquellos que cuántas invitaciones de querigma han tenido en sus manos y no han querido vivir uno para ver si de esa manera el Señor los llama en su corazón. Que tenga miedo a aquella persona que no deja y no permite entrar al Señor a su corazón. Pero nosotros, hermanos, que hemos aceptado la palabra, que la hemos hecho nuestra, que a través del bautismo y por la fe que Dios nos da, ese don tan hermoso, hemos aceptado ser llamados hijos de Dios, no tenemos por qué temer. Aquellos soldados cayeron en miedo porque no pertenecían a la comunidad de Jesús. No eran parte de sus discípulos, no era gente que los seguía. Sin embargo, estas mujeres eran mujeres que buscaban la presencia de Jesús. Por ello, no tenían miedo. Y quiero recalcar algo aquí. Dice aquí que el ángel les dijo a las mujeres: ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No les dijo: ustedes no se preocupen por lo que pasó, por el temblorcito que acaba de pasar. No, él les dijo nada más: no tengan miedo. ¿Qué quiere decir esto? Que el temblor va porque va. El temblor lo sintió los soldados y lo sintieron las mujeres. El temblor va porque va. Es decir,
Las dificultades van a haber, los problemas van a haber, pero no tenemos por qué tener miedo de ellas. Y yo sé que estoy diciendo algo que puede ser difícil. Yo sé que estoy diciendo algo que puede ser complicado, porque aquí habemos hermanos que se nos han ido seres queridos, seres que amamos, y que es difícil ese momento. Es difícil que de un momento a otro la persona que amamos ya no esté a nuestro lado. Yo sé que es difícil, yo lo entiendo, pero quiero que sepan algo, mis amados hermanos. Necesitamos estar preparados porque somos personas de fe. Somos personas que caminamos a Dios, que buscamos la presencia de Dios. Por tanto, nosotros necesitamos estar preparados. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles para esta cita. Hechos, capítulo 21, versículo 13. Hechos, capítulo 21, versículo 13. Y dice así: pero él no les contestó. Pero él nos contestó: ¿por qué me destrozan el corazón con sus lágrimas? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es San Pablo. Es el apóstol del Señor que al momento de hacer su viaje, donde le profetizan que va a morir, sus demás hermanos se le cuelgan a él y dicen: Pablo, no te vayas, ¿por qué te vas? Mira que vas a morir. Y Pablo dice esto: ¿por qué me destrozan el alma, el corazón al verlos? ¿Cómo me suplican que yo no me vaya? Yo estoy preparado para morir por el Señor. Yo estoy dispuesto a morir por el Señor. Porque quiero que sepa algo, mi hermano. Si nosotros estamos en este caminar, no es para parar de sufrir, como dicen otras iglesias. Al contrario, una vez nosotros tomamos la cruz de Cristo en nuestra espalda, hay que aguantar lo que venga, porque vamos a empezar a sufrir calamidades por Cristo, y eso va a tener su recompensa. Vamos a tener una corona en nuestra cabeza el día que lleguemos frente a Jesús, porque vamos a tener que soportar todas estas pruebas. Y San Pablo era un guerrero que estaba dispuesto a soportar todo esto. Por tanto, hermano, si nosotros estamos en iglesia para formarnos y pretender que vamos a tener muchísimas bendiciones, carros, lujos, dinero, y no nos va a pasar nada, y protección como un amuleto, estamos equivocados. Tenemos una fe equivocada. Pero si nosotros estamos conscientes de que cargar la cruz de Cristo significa sufrir con Él, su pasión, su vida, caminar por donde Él caminó, entonces bienvenido, está usted en la fe adecuada, la fe que es correcta. Por tanto, todas aquellas calamidades que vienen no se nos van a quitar. Al contrario, van porque van, y nosotros, como el apóstol San Pablo, necesitamos estar siempre preparados para todo momento. San Pablo estaba preparado hasta para morir. Le pregunto yo, mi hermano, y no me responda: ¿usted está preparado para morir? ¿Usted ha preparado a su esposa, a su esposo para ese momento? ¿Usted ha preparado a sus hijos para ese momento? Tenemos que irnos preparando, porque sabemos que nosotros somos pasajeros en este momento. Somos en esta tierra personas extranjeras. Nuestro lugar está en el cielo. Tarde o temprano nos llegará el momento de partir. Y no es una tristeza: ay, se murió fulanito. No, es una alegría, es una fiesta en el cielo. Si usted, mi hermano, ha llevado la fe en su corazón, entonces alégrese por aquel que partió. Y suena feo, porque la costumbre es llorarle al muerto. Pero realmente recordemos que Dios es el reino del revés. Todo es al revés. Ama a tu enemigo, cuando aquí el mundo te dice ódialo. Aquí en ese momento yo les estoy diciendo: alégrense por el que murió, no se entristezcan. ¿Por qué? Porque Él ya está con Dios, al lugar donde todos vamos a llegar, al lugar para el cual nos estamos preparando a llegar.
Por eso mismo tenemos que estar preparados para que cuando ese momento llegue, entonces sepamos muy bien a dónde vamos a llegar a parar. Por eso, hermanos míos, yo en mi corazón le ruego a Dios nos dé la fortaleza para poder superar a nuestros hermanos que han partido, pero sobre todo que nos dé la fe para seguir adelante, para poder luchar en este caminar juntos y poder caminar cada vez más a la presencia de Dios, porque no es fácil, es difícil. Ahora les voy a hablar también de otros dos personajes bíblicos. Eso se encuentra en el Evangelio de San Lucas. Les voy a hablar de Zacarías, el esposo de Isabel, Santa Isabel. Está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 11 al 13. San Lucas, capítulo 1, versículo del 11 al 13. Y también, yo lo tengo aquí apartado, pero mi Biblia se está destruyendo. Y dice así: en esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposo Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Zacarías estaba orando en el templo cuando el ángel se le apareció y dice la palabra que se turbó y el miedo se apoderó de él. El miedo lo llenó, se apoderó de él, y en ese momento el ángel le dice: no temas, Zacarías, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque su oración ha sido escuchada. Entonces ese es el tercer punto, mi querido hermano, para no tener miedo. La tercera razón para no tener miedo es que nosotros somos personas de oración. No podemos tener miedo porque nosotros somos personas de oración. Y si usted, mi hermano, está orando en estos momentos de dificultad, está pidiendo por los demás hermanos, está pidiendo por su propia familia, usted está en comunicación con Cristo. ¿Qué tiene que temer? Nada, mi querido hermano. El que no ora obviamente tiene miedo. El que no ora no sabe lo que puede venir. En cambio, Dios por oración nos puede revelar qué va a pasar. El que no ora está incierto, no tiene fe, no confía en Dios, está confiando en sus propias fuerzas. El que no ora se está idolatrando a sí mismo. Pero el que ora sabe que necesita de alguien que es superior a él y que ese alguien es Dios. Y por eso se humilla doblando sus rodillas y pidiéndole a Dios que Él esté con nosotros y que su mano poderosa cambie la situación. Usted, mi hermano, si es una persona de oración, no tiene por qué temer. Ahora puede usted decirme: es que, hermano, en mi familia somos tantos y solamente yo oro, yo soy el único que se preocupa. No se preocupe. Miren nada más lo que dice la palabra. Vamos a ir a San Lucas, capítulo 22, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 22, versículo 39 al 46. Dice así: después Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba con estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo,
para animarlo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice la palabra de Dios, nosotros conocemos ya el resto de la historia, que cuando estaba Jesús con sus discípulos que fueron al monte Getsemaní, les pidió que oraran por él, que estuvieran en oración. ¿Y qué pasó con los discípulos? Los discípulos se durmieron. Más adelante nos dice la palabra de Dios que Jesús les reclama y les dice, ¿no pudieron orar ni una hora? Dejaron orando solo al Maestro. No pudieron orar con él ni siquiera una hora. Pero ¿qué dice la palabra? Cuando Jesús estaba pasando por ese momento de angustia, donde dobla sus rodillas y le pide al Padre que aparte de él ese cáliz, en ese preciso momento un ángel aparece para confortarlo, para animarlo, para decirle, no estás solo, Jesús. En este momento Jesús también nos dice a nosotros, no tengan miedo, no están solos. ¿Acaso no está Él ahí con nosotros? Aunque tú seas el único en tu familia que doble las rodillas para estar orando, no tienes nada que temer, porque no estás solo. En tu oración está un ángel contigo. No temas, hermano. Tu oración es escuchada. Siempre será escuchada, porque la oración es la comunicación con Dios. También voy a rescatar algo que dice el apóstol San Pablo en la carta de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 al 7. Escuchen muy bien esto que tengo que decirle, hermano. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 al 7. Dice así. Ya está, perdón, me perdí, permítame. 6:7. Ya está entre ustedes y lo mismo que va creciendo y dando frutos por todas partes en el mundo, también lo hace entre ustedes desde aquel día, aquel que recibió. Espera, estoy mal. Es que se me pegó la hoja, permítame. No es ya, ahora sí. Filipenses 4, del 6 al 7. Ahí está. Dice, antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracia a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se pueden imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios nos dice que debemos orar. ¿En qué ocasión? En todas las ocasiones, en todo momento, por cualquier aflicción o por cualquier alegría, y a ello sumarle nuestras súplicas de agradecimiento, agradecerle a Dios por todo lo que va a hacer, lo que ya hizo y por lo que seguirá haciendo. ¿Y qué va a hacer esto como resultado? Bueno, lo que nos va a dar de resultado es que les guardará en sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Mientras uno se mantenga ocupado en la oración, nosotros vamos a tener nuestro corazón y nuestro pensamiento únicamente para Dios, únicamente para nuestro Señor. Entonces no vamos a tener momento, ni espacio, ni tiempo para estar pensando en tonterías. No vamos a tener espacio en nuestra mente y en nuestro corazón para estar metiéndole información que en lugar de darnos la paz nos las está quitando. En lugar de estar viendo las cifras rojas de cuántas personas están muriendo y entrar en miedo, la oración nos va a dar la fortaleza y va a guardar nuestros pensamientos y va a guardar nuestro corazón para que nosotros sigamos de pie. Es solamente por medio de la oración. Y en estos momentos tenemos que orar por todos nuestros enfermos. Tenemos que orar por las necesidades de las personas. Y también tenemos que orar por nuestras autoridades, para que tomen las buenas decisiones, para que puedan tomar las decisiones que se necesitan tomar en su momento, pero que sean las correctas, que sean las adecuadas. Para que no nos... he visto que algunos mandatarios quieren hacer lo que ellos quieren, sin importarle el pueblo.
arriesgando la salud del pueblo. Entonces, por eso es nuestro trabajo y nuestro deber orar también por ellos, para que esas decisiones sean llevadas siempre bajo la presencia de Dios. Y hasta este momento llevamos 3 razones para no tener miedo. La primera, nosotros somos personas de fe. La segunda, nosotros estamos buscando al Señor. La tercera, nosotros somos personas de oración. Por eso mismo, nosotros no tenemos por qué temer. Vamos a ver la cuarta y última razón, y creo que esto es muy importante, mi hermano. Tenemos que recordar quiénes somos. Somos hijos de Dios. El Señor nos ama de una manera incondicional y personal, y eso lo sabemos, lo venimos repitiendo en Querigma una y otra vez. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo. Una cosa es vivirlo. Tenemos que estar conscientes de la dignidad que Dios nos da como hijo de Dios. Tenemos que estar conscientes que el Padre nos valora. Pero aquí lo más importante es que nosotros nos valoremos como hijos de Dios. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, del versículo 29 al 31. El Evangelio de San Mateo, capítulo 10, del versículo 29 al 31. Dice así: ¿acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permitiera nuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué no valemos más que los pajaritos? ¿Qué no nosotros, al recibir a Cristo en nuestro corazón por medio de las aguas del bautizo, en ese momento dejamos de ser creación y nos convertimos en hijos de Dios? ¿Que no nuestro Padre nos ama de una manera especial? Entonces no hay nada que temer. Porque si los pájaros reciben su alimento, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? Y para que nosotros veamos que Él tiene el control de todo, nos dice aquí mismo la palabra que tiene hasta los cabellos de nuestra cabeza contados. Cada cabello está contado por el Señor, porque Él tiene absolutamente el control de todo, de nuestra vida, de la situación. Él tiene en nosotros un gran amor. Él no nos puede desechar. ¿Y sabe por qué? Porque nos ama. Y si hay algo que Dios no puede hacer, es dejar de amarnos. Somos su criatura perfecta. Él nos ama de una manera incondicional. No nos pone condiciones en nuestro amor. Y a veces, aunque nosotros no caminemos bien, Él no nos retira su amor. Sin embargo, eso no es motivo para irnos a otro lado. Hay que creer que Dios nos cuida. Hay que creer que Dios nos protege, que Él tiene el control de todo. Tenemos un Padre que nos ama. Y esa es la cuarta razón, mi hermano. Tenemos un Padre que nos ama. Primera razón, nosotros somos personas de fe. Segunda razón, nosotros estamos buscando al Señor. Tercera razón, somos personas de oración. Y cuarta razón, para no tener miedo, tenemos un Padre que nos ama. Me gustaría ir rápidamente al libro de Isaías, a un pasaje bíblico que me encanta mucho. Isaías capítulo 43, versículo del 1 al 5. Isaías capítulo 43, versículo del 1 al 5. Y la palabra de Dios dice así:
Y ahora sí te habla Yahvé, que te ha creado Jacob, o que te ha formado Israel. No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si atraviesas el río, yo estaré contigo y no te arrastrará la corriente. Si pasas por medio de las llamas, no te quemarás, ni siquiera te chamuscarás. Pues yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Para rescatarte entregaría a Egipto, Etiopía, Saba en lugar tuyo. Porque tú vales mucho a mis ojos y porque te he amado. Yo doy a cambio tuyo vidas humanas. Por ti entregaría pueblos. No temas, ya que estoy contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios Padre está siempre con nosotros. Él nunca nos va a dejar. No tengamos miedo. Seamos personas de fe, seamos personas de oración, seamos personas que buscan siempre agradar al Padre. Busquemos siempre su presencia. Y vamos a ver que las cosas de nuestro alrededor, de alguna u otra forma, no nos van a tocar. Somos de Él y le pertenecemos. Y quiero terminar con esta cita del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 1 al 3, versículo 13. Profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13. Que nos quede esto grabado, hermanos. Yo, Yahvé, soy tu Dios. Te tomo de la mano y te digo, no temas, que yo vengo a ayudarte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No temas, hermano. Ten fe. Mantente en el lugar donde estamos, en nuestra Santa Iglesia Católica. Recibamos de Dios su presencia cada que podemos. ¿Y cómo? Entrando en oración, buscándolo. Tengamos fe. En algún momento de la vida esto va a pasar. A lo mejor no va a desaparecer porque no es cuestión de magia, pero se va a controlar. Dios va a dar la sabiduría a los hombres para poder controlarlo. Solo hay que tener fe y nosotros tenemos que colaborar en ello. Tenemos que orar para que de esta forma científicos, doctores o la persona indicada que Dios ponga para hallar alguna forma de poder controlar esto, lo haga. Y nuestra tarea es orar, seguir en oración por todas nuestras necesidades, nuestros sacerdotes, nuestra iglesia, y estar siempre firmes ante las tribulaciones. Gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga.